Juan Carlos Flores Barrientos, 39 años, contador público. Mi papá y mi mamá, cuando era yo pequeño, se separaron. Mi papá volvió a hacer su vida, mi mamá se fue a otra ciudad y ella ya no rehizo su vida. Vive con una de mis hermanas y mi papá pues tuvo más familia y tengo más hermanos que son de mi mamá, que es de acá, que no es mi mamá, pero para mí es mi mamá. Y con ella tuvo mi papá 3 hermanos. Era una familia ya un tanto cuanto dividida, pues era un poco difícil el ambiente y poder estar conviviendo un rato. Yo creo que muy importante, mucha gente habla de lo importante que es la mamá y apenas que pasó el 10 de mayo, muchas muestras de amor hacia la madre, y yo siento que a lo largo de lo que yo he conocido, los hombres y las mujeres siempre veneran mucho a la mamá. En mi caso, para mí también, aun cuando yo me separaron de mi mamá, o bueno, me separé de mi mamá como a los 7 años, pues a lo mejor yo en ese tiempo que yo era pequeño no sabía cómo valorarla, pero en el momento en el que yo me quedé sin ella, para mí fue algo muy, muy importante que me hizo mucha falta pues como madre, ¿no? Aun cuando tenía yo mi mamá aquí con mi nueva familia, pero de alguna manera era un poco diferente. Una juventud tranquila. Yo siempre fui de hacer cosas, actividades. Desde muy chico estaba yo en actividades deportivas. Me gustaba el fútbol, entrenaba yo taekwondo, jugaba yo básquet, estaba yo en la banda de música de la escuela, estaba yo en la rondalla. Entonces también la influencia de mi papá sobre mí, del hecho de que él es estricto y nunca me dio un mal ejemplo de vicio ni nada de ese tipo de cosas, pues también como que me mantuvo en la línea para ser tranquilo, aun cuando yo me juntaba con muchos amigos que en determinado momento tal vez hacían cosas pues que los jóvenes hacen, como tomar y todo ese rollo. Cuando yo empezaba mi juventud no era de ese tipo de ambiente, y bueno, por la misericordia de Dios, y yo creo que por la disciplina que mi papá tenía sobre mí, por lo estricto que era, tal vez yo no me desvié mucho en el camino. Yo empecé a conocer de Cristo cuando tenía como 27 años más o menos. Fue que empecé porque mi papá ya se congregaba en una iglesia, y cada que yo lo visitaba, porque en ese tiempo yo vivía en Puebla, cada vez que yo lo visitaba él me comentaba, me platicaba, me enseñaba y me enseñaba la Biblia. Entonces yo fui empezando a conocer así desde esa edad. Cada uno de los que conocemos de Dios, siempre en nuestra vida va a ser un antes y un después de conocer de Cristo. Aun cuando tal vez la fuerza que en su momento yo demostraba tener para controlar las cosas y no mostrar debilidades, realmente eran pues solamente escudos que yo ponía como un caparazón para no mostrarme tal cual yo era. Entonces, aun cuando trataba de hacer las cosas en mis fuerzas, siempre había algo que me hacía caer, que me hacía, por así que, derramar la gota del vaso. Y cuando yo conozco de Cristo y empiezo a creer, empiezo a confiar, empiezo a realmente entregarle mis cargas y a saber que puedo tener una vida nueva con Él, mi vida cambia. Y yo puedo pues testificar y ser vivo ejemplo de que Dios cambia nuestras vidas, y de que siempre sí va a haber un antes y un después de que nosotros conocemos de Dios o conocemos a Cristo. Pues yo ya tengo mi esposa, tengo mis hijas, tengo la responsabilidad de mantenerlas, de ser el sacerdote de la familia, o la cabeza de la familia. En cuanto a mi familia, que son ellos, pues yo creo que Dios nos ha bendecido grandemente, porque mi familia cercana, mi esposa y mis hijos, empezó después de que yo conozco de Cristo. Yo creo que es una bendición,
muchas de las cosas que nosotros como hombres no sabemos valorar de las mujeres es porque no tenemos conocimiento de cómo Dios quiere que nosotros seamos como líderes o como varones, como cabezas de la familia. Es importante saber que Dios nos enseña que nosotros tenemos que tratar a las mujeres como a un vaso frágil. Ellas son frágiles en cuanto a la naturaleza que Dios las creó. Y yo, por el hecho de haberme o de haber crecido sin mi mamá natural o cercana, siempre me dio como que cierta afinidad de tratar a las mujeres de una manera muy amable y de valorar a las mujeres. Ahora que yo tengo a mi esposa, pues es una bendición para mí el poder tener a mi familia, poder tener a mi esposa, pero aún más tener la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas que nos enseña a tratar de manera correcta a las mujeres. Y bueno, importancia en mi vida, en mi familia, para mí mi esposa pues tiene mucha importancia, porque más allá de que sea mi compañera, las mujeres todas yo creo que son unas luchadoras incansables, hacen muchas cosas, aun cuando muchas veces no se les valora como debería de ser. Ellas son muy importantes para nuestras vidas, y nosotros como varones pues somos la cabeza y tenemos que saber tratarlas de manera correcta, porque pues también tenemos que dar lo que nosotros quisiéramos que nos dieran, tratar como quisiéramos que nos trataran. Y bueno, pues para mí es muy importante ese punto, porque igual además mis hijas, los hijos que tengo con mi esposa son niñas, son nenas, entonces también ese ejemplo que yo les tengo que dar de cómo tratar, de cómo yo tengo que ser con la familia es importante. Además de que pues igual de manera estadística mundialmente hay más mujeres que hombres, entonces tenemos que saber que las mujeres son importantes y que no son nuestras esclavas, no son nuestras mozas, no son nuestras sirvientas, sino que son nuestras compañeras, y tenemos que ser pues respetuosos y tenemos que darles la importancia que ellas tienen. El consejo que yo les puedo dar, y que más allá de que en su momento pueda sonar religioso o pueda sonar en su momento como que muy, no sé, raro, es que busquemos de Dios. Como varones estamos creados y estamos destinados para ser líderes, para ser cabezas de familia y para poder tratar a las mujeres como Dios nos enseña, que seamos sabios, que las tratemos como vaso frágil, como dije anteriormente, y que son nuestro complemento. La Biblia dice que Dios sacó a Eva de Adán de una costilla para que esté con él, para que sea su complemento. No la puso ni en la cabeza ni en los pies, para que la mujer ni esté sobre el varón ni esté debajo del varón, sino que seamos un complemento. Y el consejo que yo les puedo dar es que varones que realmente les interese su familia, a sus hijos, sus hijas, busquen de Dios el consejo, la dirección, la forma de cómo tenemos que tratar a nuestras familias, a nuestras esposas, porque eso es lo más importante. Hay ocasiones en las que en la casa no se tiene la educación mínima o básica con respecto a eso, y nuestros hijos, porque a mí me pasó, vamos creciendo y vemos en otras casas cómo tratan, cómo son los hombres amables con sus esposas, con sus hijas, y en nuestra casa no son así. Más que en su momento esa educación que pueden tener ciertas personas, lo que es importante y lo que va a cambiar nuestra vida es buscar de Dios, buscar de su palabra, para que nosotros podamos ser realmente varones, estemos cimentados desde nuestro espíritu para hacer lo correcto delante de Dios, y no solamente que sea por mera educación, que cuando lleguen los momentos ríspidos o difíciles vamos a olvidar la educación y entonces vamos a explotar en contra de nuestras mujeres.